Muy buenas a todos. Continuamos con esta serie de problemas de volúmenes y vamos a continuar ahora con los troncos, en este caso el tronco de pirámide y el tronco de cono. Recordamos del vídeo de explicación del el primero de los vídeos que hicimos, que un tronco, el volumen de un tronco, se va a calcular haciendo la figura completa y luego restándole esa parte que nos falta. En nuestro caso, en el primero de ellos, vemos que tenemos un tronco de pirámide. Este tronco de pirámide vamos a hacerlo un poquito más grande, para que se vea un poco mejor. Lo hacemos un poquito más grande y el tronco de cono igual, vamos a ampliarlo un poco para ver mejor los datos. Y aquí tenemos una pirámide ficticia, una pirámide completa que tendría 20 centímetros de altura. Y luego la parte sobrante tendría 10 centímetros. Tenemos que calcular primero el volumen con 20 y luego el volumen con 10. Y luego restárselo. Entonces, para saber cuál sería el volumen del tronco de cono, hallamos primero cuál es el volumen completo. El volumen completo, el volumen de una pirámide es 1/3 por el área de la base por la altura. El área de la base, al tratarse de un hexágono, era perímetro por apotema partido por 2. Esto sería 1/3 por el perímetro, que serían 34 por 6 lados. 34 que mide cada uno por 6. Por la apotema, que son 29,4, perdón, hemos puesto un 7, partido por 2, perímetro por apotema partido por 2, y todo esto multiplicado por la altura. La altura de la primera pirámide, la completa, serían 20. Tendríamos que hacer la cuenta y esto nos va a dar el volumen 1. Vamos a llamarle volumen 1, que lo expresaremos también en centímetros cúbicos. Y luego, a la segunda parte del volumen, vamos a necesitar también cuál sería el área de la base, pero en este caso, el área de la base pequeñita, esa que vemos ahí. Y luego, también saber cuál es la altura, que en este caso, si nos la dan, que serían 10 centímetros. Pero para el área de la base nos pasa lo siguiente, que nos están dando el dato de la apotema en la parte de abajo, pero no nos dan el dato de la apotema desde aquí, desde el centro, hasta la mitad del lado de la base pequeña. Esa tendríamos que calcularla. Y la vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a tomar el triángulo rectángulo que sale de la altura completa de la pirámide, de la apotema completa de la pirámide y de la apotema de la cara, la que viene desde este punto de la base hasta el vértice, de esta línea que estamos dibujando aquí. Si veis, ese triángulo contiene tanto a la apotema de la base como a la apotema de la base también intermedia. Vamos a dibujar ese triángulo, lo dibujamos por aquí, y aquí tendríamos una zona intermedia justo a 10 centímetros en la mitad de la altura, en la que tendríamos esta línea. Esta sería la apotema de la base y esta sería la apotema de la base prima, por llamarla de alguna forma, la apotema pequeña. Esa línea que acabamos de dibujar, esta que estamos señalando aquí con la flecha, sería esta que vemos aquí en el dibujo, ¿vale? Y aquí tendríamos que calcularla. Sabemos que la base mide 29, ahora sí vamos a ir borrando por aquí. La base mide 29,4. Sabemos que la altura completa son 20 centímetros de altura, y que también la altura de arriba son 10. Esta altura serían 10 centímetros. Por tanto, vamos a tener que calcular la medida que colocamos en rojo aplicando el teorema de Tales, que ya hemos visto en otros temas. Para saber cuál es esta medida, que vamos a llamar X, podríamos decir, por ejemplo, lo siguiente. Diremos que la altura del triángulo pequeño 10 es al cateto de abajo X, es decir, 10 es a X, como la altura del triángulo grande es a la base del triángulo grande, como 20 es a 29,4. ¿Vale? Y de aquí podríamos calcular esa X que nos hace falta para calcular la apotema del hexágono pequeño. Y aquí tendríamos que X es igual a 29,4 por 10, y todo ello dividido entre 20. Este 0 con este 0 se irían, y 29,4 entre 2, 29,4 entre 2 nos da 14,7. Esto con respecto al apotema, y también necesitaremos saber cuál es el lado del hexágono pequeño, ya que aquí no nos lo están dando como dato. Este es un ejercicio bastante completo porque tenemos que calcular muchas cosas. Este lado pequeño del hexágono no lo tenemos y por tanto tampoco podríamos calcular cuál sería el perímetro de ese hexágono. Necesitamos calcular también ese lado.
vamos a aplicar el mismo razonamiento que acabamos de hacer con el tema de la apotema. Sabemos que si el lado completo abajo mide 34 y se establece una relación de proporción sabiendo que la altura es el doble que la altura del pequeño, pues entonces el lado que se nos queda aquí arriba en el hexágono también va a ser la mitad de los 34 centímetros que tenemos aquí. Podríamos decir directamente que 34 centímetros, que es el lado de la base, es a la altura del grande, es a 20, como el lado que tenemos, que no sabemos cómo es, que es x, es a una altura de 10, correspondiente a la pirámide que le corresponde. Entonces x serían igual a 34 por 10 entre 20, el 0 se me va con el 0, y 34 entre 2, que son 17 centímetros. ¿Vale? Por tanto, aquí ya tenemos cuál es uno de los lados, el dato de uno de los lados, y el dato de la apotema. Ahora podríamos calcular el volumen 2, que es igual al perímetro por apotema, perdón, un tercio, sería un tercio por el perímetro por la apotema partido por 2, y por la altura, en este caso, de la pirámide pequeñita. Esto sería igual a un tercio por el perímetro, que son 17 por 6, por la apotema de la pequeña, que hemos calculado antes que eran 14,7, partido por 2, y por la altura, que son 10 centímetros. Esto nos da un resultado que será el volumen 2, ¿vale? Lo hacemos con la calculadora y listo. Por tanto, el volumen total, bajamos un poquito, el volumen total tiene que ser igual al volumen 1, el de la pirámide grande, menos el volumen 2. Y esto nos da el volumen del tronco. Le vamos a colocar aquí volumen del tronco. Y ya con eso tendríamos el volumen calculado. En el siguiente apartado nos pasa algo parecido al primero, que va a haber un dato que no conocemos. Aquí nos damos cuenta de que sí nos dan los radios de la base grande y de la base también pequeña, pero en este caso nos faltaría la altura completa del cono. Entonces, si hacemos un esquema de los datos que conocemos, tendríamos por un lado los 3 centímetros de aquí arriba, tendríamos la altura de 15 centímetros, estos serían 3 centímetros, tendríamos aquí una parte de la generatriz, y también tendríamos la otra base que tendría 6 centímetros. Aquí realmente lo que nos hace falta sería calcular cuál es la altura total, es decir, todo esto que nos falta, hasta llegar, lo vamos a dibujar en rojo incluso, hasta llegar hasta el vértice total y calcular la altura completa. Esa medida que acabamos de calcular en rojo no la conocemos y por tanto la vamos a llamar x. Y vamos a tener que establecer también una relación con el teorema de Tales, diciendo lo siguiente, diciendo que si la base de 6 centímetros es a la altura completa, la altura que viene desde el vértice hasta la base, entonces la relación que es, o que se establece, sería de 6 es a, en este caso, 15 más x, ojo, tendríamos que tomar las dos medidas, serían 15 más x, como la altura del pequeño, perdón, o la base del pequeño, que son 3 centímetros, es a la altura del pequeño, que es x. Como 3 es a x. Y así multiplicando en cruz nos quedaría que 6x es igual a 3 que multiplica a 15 por x, 15, perdón, más x. Aquí tendríamos 6x igual a 45 más 3x. Pasando el 3x al otro lado restando, 6x menos 3x son 3x igual a 45. Es decir que x es igual a 45 entre 3. Que es 15 también. ¿De acuerdo? Es decir, que esa altura x sería de 15 centímetros. Y por tanto la altura completa serían 15 más 15, o 15 por 2, que son 30. Así que hacemos los volúmenes en este apartadito de aquí, que ya sería muy sencillo. El volumen primero, el volumen del cono completo, hasta arriba del todo, sería igual a un tercio del área de la base, por la altura. Un tercio de pi por r cuadrado, que sería pi por 6 al cuadrado, el radio de la grande, de abajo del todo, por la altura, que serían en total 30 centímetros. Estamos hablando del cono completo, de 30. Y esto sería el volumen 1 en centímetros cúbicos. El volumen 2 es un tercio del área de la base por la altura, es decir, de pi, perdón, un tercio, hemos puesto un medio, un tercio de pi por 3 al cuadrado en este caso, y por la altura, esta de aquí,
del cono pequeño que nos falta, que sería x. X que hemos dicho que era 15, perdón. Esto nos daría el volumen 2 en centímetros cúbicos. Y por tanto, el volumen del tronco, lo ponemos por aquí, el volumen del tronco, al igual que hemos hecho antes, sería igual al volumen 1 menos el volumen 2. Lo que nos ha dado, lo restamos y lo expresamos en centímetros cúbicos también. Pasamos al siguiente y nos dicen que introducimos una esfera de plomo de 12 centímetros de radio en un cubo en el que caben 50 litros de agua. Nos preguntan qué cantidad de agua expresada en litros se desalojan. Tenemos que saber que cuando introducimos un cuerpo dentro de un volumen que tiene agua, el volumen que desaloja ese cuerpo es igual el volumen de agua que desaloja ese cuerpo es igual al volumen del propio cuerpo. Es decir, sale la misma cantidad de agua que el volumen del propio cuerpo. Por tanto, lo que nos están pidiendo es que calculemos el volumen de la esfera. El volumen de la esfera tiene una fórmula muy sencilla. El volumen es igual a 4/3 de pi por r al cubo, siendo r el radio de la esfera, evidentemente. Veíamos que la superficie de la esfera, lo veíamos en el tema anterior, era 4pi por r al cubo. Pues en este caso, si lo dividimos por 3 o si multiplicamos por 1/3, tendríamos el volumen de esa esfera. Entonces, esto simplemente sustituimos los datos y sería 4/3 de pi por 12 al cubo. Y nos preguntan que cuántos litros quedan en el cubo. Esto nos va a dar un volumen que se expresa en centímetros cúbicos. Estos serán el volumen 1 en centímetros cúbicos. Y si nos piden los litros, tenemos que tener en cuenta que para pasar de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos, recordamos una cosa simplemente, los decímetros cúbicos son igual a los litros. ¿De acuerdo? Y para pasar de decímetro cúbico a centímetro cúbico, había que multiplicar por 1000. Es decir, aquí teníamos que multiplicar por 1000. Y por tanto, para hacer el paso contrario, de centímetros cúbicos a decímetro cúbico, había que dividir por 1000. ¿De acuerdo? Por tanto, el volumen yo creo que esto sería conveniente hacerlo para saber cuánto es exactamente. Ponemos 4 entre 3, lo multiplicamos por pi y luego por 12 al cubo. Y esto es un total, lo ponemos por aquí, este volumen nos da 7238,23 centímetros cúbicos. Si esto queremos pasarlo a decímetros cúbicos, hemos dicho que hay que dividir por 1000, es decir, pasar esta coma de aquí 3 lugares hacia la izquierda. Entonces esto es igual, esto le ponemos aquí, igual a 7,23823, si quisiéramos copiar todos los decimales, decímetros cúbicos o litros, que es lo mismo. Si la esfera de plomo ha desalojado 7,23823, pues el volumen restante de agua sería igual. ¿Cuántos litros quedan en el cubo? Si este es el apartado B, pues el apartado B es igual a 50 menos los 7,23823 litros que ha desalojado esa bola. ¿Vale? Este sí me parecía importante el que tuviéramos los datos para hacer el paso ese previo de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Para el siguiente, teniendo en cuenta las medidas señaladas, calcula el volumen de esta figura. Tenemos primero un cuerpo que es cilíndrico y luego otro cuerpo que es semiesférico. Tenemos la mitad de una esfera. Bueno, pues la mitad de una esfera, para calcular el volumen, es muy sencillo. El volumen de la semiesfera es la mitad del volumen de la esfera. Es decir, es igual a 4/3 de pi por r al cubo dividido entre 2, ya que solamente tenemos la mitad. Aquí sustituimos los datos, simplemente sería 4 por pi por 8 al cubo. Este 3 de aquí podría pasar aquí multiplicando, dividido entre 3 por 2, que sería 6. Aquí sustituimos los datos y esto sería un volumen 1. Ya tendríamos el volumen de la semiesfera. Y por otro lado, calculamos el volumen del cilindro, que es igual al área de la base por la altura. Vemos que la base tiene 8 centímetros de radio, área de la base era igual a pi por r al cuadrado, por 8 al cuadrado, y por la altura, que es 25.
Esto nos da un volumen 2 y el volumen total no es más que el volumen 1 más el volumen 2. Lo sumamos, le ponemos un centímetros cúbicos y listo. Y ya por último, nos piden que calculemos el volumen de hormigón necesario para construir esta chimenea. Se supone que esta chimenea tiene un espacio intermedio que está hueco, es decir, solamente nos están pidiendo el volumen de la zona que está coloreada en roja. ¿Vale? Eso sería. ¿Cómo se calcula esto? Pues calculando el volumen del cilindro completo y luego restándole la de la parte interior. Nada más que sería eso. Así que tenemos primero que calcular el volumen del grande. El volumen del grande es área de la base por la altura. Volumen, vamos a hacerlo un poquito más grande esto, para que se vean mejor los datos. Ahí lo tenemos. El volumen de la grande es igual a el área de la base, es decir, pi por el r al cuadrado. En este caso nuestro radio grande son 8, por 8 al cuadrado, y por la altura, que serían 15. El volumen pequeño es igual a el volumen 1, el volumen 2. Entonces sería pi por 5 al cuadrado y por la altura, que es 15. ¿Vale? Así que si queremos expresarlo directamente con esto, pues sería que el volumen total es igual al volumen 1 menos el volumen 2. Lo ponemos en centímetros cúbicos, perdón, esto serían metros cúbicos. Los datos vienen en metros. Estos serían metros cúbicos. Y ya con eso terminaríamos el problema. Terminamos el problema, terminamos también el vídeo y continuamos en clase haciendo más ejercicios.